Franco Parisi, gracias por estar. Que me encanta que esté Franco acá porque nos explica todo. ¿Qué pasó con el INE, con el IPC, con el censo? ¿Cómo nos afecta en el bolsillo? Ya, espérate. Primero, para que no quede al margen la nota, hacemos ligación. La única forma de ganarle al binominal es votando independiente. De hecho, hay una tremenda discusión ahora, que no es menor. Escalona, un político que es lucrado con la política, no quiere ir a primaria con un exalcalde en Puerto Montt, Rabín Rabat, que es Quintero. Un tipo que estoy seguro que gana, pero no lo dejan entrar. El binominal lo que hace es colocar a los amiguis. ¿No te llamó la atención de que se hizo una ley de primarias? Pero los tipos dijeron, los políticos dijeron no. ¿Sabes por qué hicieron? ¿Cuántos se llenaron la boca con las primarias? ¿En los dos lados? ¿No? Porque si hubieran hecho primarias abiertas, informadas y políticamente discutidas, habrían perdido control los presidentes de los partidos. Versus que ahora, si hacen primarias a su pinta, yo como presidente de partido, ya, tú me caís bien, así que tú vas a ser candidato, y tú me caís mal, tú no vas a ser candidato. Por lo tanto, para ganarle a los binominales, voto independiente, voto inteligente. Además que queremos, si vamos a hacer primaria, hagamos las cosas bien, por favor, hagamos las primarias formales, llevemos la democracia a un buen nivel. No hay ninguna figura de la red en los auspicios del gobierno. La campaña del gobierno, pero es una campaña equivocada en su comienzo. Sí, pero, o sea, no puedes decir que si no votas por tu candidato en primaria no existe. Eso es una ofensa para ti, para Marco Enrique Minami, para Marcel Clos. Estoy completamente, pero ¿sabes qué? No consideraron a este canal, no consideraron tampoco a UCB Televisión. Hay que decir las cosas. ¿No? Les damos miedo. Les damos miedo porque decimos las cosas como son. El INE. Yo paso en esta cosa. El INE. El INE. Ya. El INE, y lo dijimos acá, el INE, Instituto Nacional de Estadística, es sumamente importante. El INE es como la nota en las pruebas de tu colegio, de tu hijo. Tú no tenés hijo, pero imagínate que tenías un hijo en octavo básico, primero medio. Claro. Y que en el colegio no le colocan nota. No sabéis si está estudiando, no está estudiando, está aprendiendo, no está aprendiendo. Se escapa, hace la cimarra o no. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, es un organismo sumamente importante. Fue revolucionario cuando se hizo en los 1950. Que depende del Ministerio de Economía. Ahí donde tiene una yaya muy grande, Longueira. Que se la van a sacar a relucir sí o sí. El INE maneja la información estadística en lo que es precios, lo que significa el IPC, índice de precio al consumidor, el costo de transporte, que no es menor, sobre todo hoy por hoy, costo de energía, tiene las estadísticas sociales, por ejemplo, matrimonios, nacimientos, defunciones, tiene aspectos culturales, religiosos, todo, tiene toda la estadística. ¿Qué es lo interesante de esta cuestión? De que con esta información, tú lo que haces es política pública. Tú de aquí, y en particular del censo, tú sacas el número de pobres, dónde están los pobres, cuántos viven en casas de allegados. Este censo fallido, este censo equivocado, donde hay números que no corresponden a la realidad, ¿afecta al IPC? No, son cosas distintas. Este índice, el concepto del censo, lo que te entregaba era un mapeo completo de cuántos chilenos son, cuánta edad tenemos, porque es distinto la edad que tienen los grupos etarios. Ya no se está hablando de la tercera edad solamente, se está hablando de la cuarta edad. Y por lo tanto los requerimientos geriátricos para la tercera y cuarta edad son completamente distintos. Perfecto. ¿De acuerdo? La pirámide está invertida, pero ya no sabemos, ya no le creemos. Eso es una situación muy grave, que lo más probable es que se tiene que hacer una auditoría para decir qué parte hay que hacerlo de nuevo. ¿De acuerdo? Con respecto al IPC, fue muy dudoso lo que ocurrió con el IPC en los últimos meses. Digo, los últimos meses me refiero a 24 meses. Porque el IPC era muy bajito. Pero todas las señoras y los caballeros y los que viven solos iban al supermercado. Y estaba caro. Y esta cuestión está cara. Tú vas al supermercado, ¿no? Sí, pues. Entonces tú ibas con 100 lucas, tú llenabas un poco el carrito, ¿no? ¿Estamos bien, cabros? ¿Es así? Sí, pues. Después pasaron 4 meses y ya para llenar el mismo carrito no necesitáis 100 lucas, necesitáis 110 lucas. Lo que ocurre es que en este IPC, que es una canasta de bienes y servicios, están considerados, por ejemplo, los televisores plasma.
la electrónica, los teléfonos celulares que han estado cayendo fuertemente. ¿Ya? Pero la discusión grande que hay en el IPC es con respecto a la moda. La ropa, el vestuario. La ropa. Entonces, consideraban, por ejemplo, los trajes de baño en marzo. Y los trajes de baño en marzo, o sea, ¿cuánto vendían? A cero. Claro, lo empezáis a guardar. Entonces lo que ocurre es que el IPC total... Felipe ya guardó su triquini, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí. El índice de precio al consumidor era muy menor al índice de precio al consumidor de percepción de la ciudadanía. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces la gente empezó a decir, ¿sabes que no te estoy creyendo en esta cuestión? Alguien está mintiendo. ¿Quién está mintiendo? El INE estaba con un problema metodológico. Yo conozco a Juan Eduardo Koyman, el nuevo director, estoy seguro que lo va a tratar de reparar, pero creo que se hizo un daño. El INE es una institución... No es el mejor apellido para el momento, ¿ah? Sí, pero es Koyman. No es el mejor apellido, pero... Sí, es muy buena persona, ¿eh? Pero ¿cuál es el problema? Sí. Que de nuevo el INE es una institución política y no tiene por qué ser política, hombre. Esto ya está absolutamente independiente, Completamente señor. Independiente. Completamente ¿Y independiente. se puede llegar a la independencia del INE Pero o es insólito? No, en todo el mundo es así. En Estados Unidos es así. Mira, aquí se ve la encuesta de desempleo, que es sumamente importante. Y lo que tú tienes que tener aquí es un organismo completamente independiente. ¿Por qué si yo soy presidente de la República tengo que nombrar al director del INE? Entonces cuando yo vea que la inflación está subiendo, le voy a decir, pelado, baja la inflación, como ocurrió en Argentina. ¿Te das cuenta? Por eso nosotros decimos que tenemos que reestructurar el Estado, porque tú no puedes perder la confianza en el INE. Y un dato no menor. ¿Sabéis quién nos criticó fuertemente por esto? ¿Quién? Financial Times y The Economist. Son esos dos elementos, son las dos revistas más reputadas a nivel internacional. Todo inversionista extranjero, toda persona que está viendo dónde invertir, cómo invertir, cuándo invertir, en qué país, lee esas revistas. Y el INE entrega las estadísticas más esenciales de un país. Y en estos momentos estamos como si fuéramos piloto de un avión, manejando sin instrumento. A la deriva, sin instrumento. Y tú llamás a la base, a la torre de control, y te dicen, paso. Oye, a propósito, al margen de lo que está comentando Franco, pusimos un hashtag, un gato que se llama A mí no me censaron MB. Para que todos aquellos que no fueron censados, por favor traten de ser lo más sinceros posible, porque si no nos va a pasar lo mismo que a Canga, pues, con el INE. Traten de ser sinceros para tomar una proporción más o menos de cuánta gente que ve mentiras verdaderas no fue censada, que nos llamó también la atención. Esta cuestión es sumamente importante. Los censos se hacen cada cierto día, pero alguien cambió la metodología. Antes se tomaba en un solo día completo. Claro. Y alguien dijo, no lo hagamos así. Y ahí es donde quedó la grande. Entonces, no hubo un proceso de control. Y lo peor fue que esto se supo porque una ejecutiva sopló. Y eso no puede ser. Los mecanismos de control interno... Y por la investigación también de CIPER, que fue muy buena. No, porque fue la niña. La niña sopló. Una ejecutiva, no sé la edad, no la conozco. Una señora fue a hablar con el director del INE. Le dijo, oiga, esto está malo. Le dijo, quédate callada, cabrita. Fue a hablar al Ministerio de Economía. No la pescaron. Entonces esta niña se desesperó y fue a hablar con el CIPER. ¿Qué es lo que hubiera ocurrido? Si esto fuera un organismo interno, tú tienes acá una oficina de partes e información confidencial. Esta oficina de parte de información confidencial podría funcionar, no sé si es el término correcto, pero como una suerte de mini contraloría que está revisando lo que pasa. Claro, porque también te sirve, acuérdate que también el INE depende de Contraloría General de la República. Claro. Pero lo que está ocurriendo acá es que ni internamente ni los mecanismos de control que existen permitieron haber solucionado este problema antes que explotara y que cayera en un descrédito generalizado. Y eso es preocupante, pero deja decirte algo. Este asunto del IPC no es menor. Con el IPC se reajusta no solamente el dividendo, el arriendo, el colegio, sino que también las pensiones. ¿Te acordás de que siempre se hablaba de que el salario mínimo no podía ser? ¿Y los sueldos? Sí, pues los salarios mínimos. ¿Te acordás que el ministro de Hacienda decía, mire, el IPC fue tanto, así que lo reajustamos en tanto menos? Claro. Ahora está en cuestionamiento eso. Por lo tanto, se tiene que reparar. Koyman lo dijo bastante bien, que de aquí a julio va a entregar la información. Pero el daño que se hizo es supremo. Y por lo tanto, el INE tiene que ser completamente independiente. Franco, disculpa, hay un daño a la credibilidad.
Y también hay un daño a la billetera, porque el último censo estaba eso al borde de los 20.000 millones de pesos, que prácticamente se va a la basura, así que los datos son absolutamente equívocos, absolutamente errados. ¿Es factible hacer un nuevo censo en base a esa misma envergadura de dinero? Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque los censos se decretan, no es como que vamos a hacer un censo, eso tiene que estar en el presupuesto y tiene que haber algún culpable de este proceso, son 20.000 millones, son mucha plata. Sí. Por lo tanto, es difícil, lo más probable es que se llegue a un acuerdo de que las cifras son hasta un 85% confiables y el 15% va a ser estimado. Esto es complicado, ¿por qué? Porque limita todas las asignaciones presupuestarias para solucionar, por ejemplo, algo que a mí me preocupa mucho, son todas las tomas que existen. ¿De acuerdo? Claro. Y eso hay que solucionarlo prontamente. ¿Cuánto es el nivel de hacinamiento promedio de los chilenos? En palabras simples, cuando fallan, por ejemplo, el IPC y se hace un estimativo en el 15%, ¿nos va a jugar lo más probable a favor o en contra del bolsillo de nosotros? ¿Los sueldos van a crecer o van a estar más bajos que lo que debiese ser? El problema está que tú no puedes fijar los sueldos, los fija tu contraparte. Y ellos tienen la información y por lo tanto, cuando no hay credibilidad sobre este indicador, el que tiene más poder en la negociación... ¿Es tu empleador? Es tu empleador y va con el tejo pasado. Es un término bastante viejo. Con el tejo pasado, por ejemplo, si el IPC fue un 5% el estimado por el INE, tú decís, no, en realidad le vamos a tirar un 7 porque puede estar equivocado. ¿Te das cuenta? Eso es lo que ocurre. Entonces te empiezan a castigar en exceso. Porque si hay un castigo sobre el error. Exacto, si así es. Así es. Uno actúa en función de que si tú me dices un 5 y no te creo, le pongo cierto porcentaje más. O sea, pero quiero ir a lo más simple. Si yo estoy pagando el arriendo de un departamento, ese arriendo del departamento, por ejemplo, son 150 lucas, y después llega la dueña del departamento y me dice, vamos a tener que aumentarlo por reajuste del IPC. Más una cometa especial porque yo no le creo al IPC. Ah. ¿De acuerdo? Ya. Eso es lo que ocurre, porque lo que pasa es que tú ya no le creías al termómetro. Claro. Es como, ya, de nuevo, tú no tenés hijos, pero imagínate que tenés una niñita preciosa de 6 años y está con temperatura. O tú crees que está con temperatura y tú tomas el termómetro y no te mide. ¿Qué decís tú? ¿Vaya o no vaya a la clínica? ¿Vaya al SAMU? Vaya, po. Decir, chuta, no le creo el termómetro, po, hombre. Claro. Por lo tanto, no me puedo arriesgar. Entonces uno actúa con zapatos de plomo, que se llama, es decir, con exceso. Tú te tomáis la temperatura y dices, puede que no tenga temperatura, ¿sabes qué más? Llevémosla. Pero si tuviera un termómetro fidedigno y te dicen, no, ¿sabes qué más? No tiene temperatura, tú dormís tranquilo y no saturaste el sistema. ¿Me vais siguiendo? Totalmente. Estos indicadores son exactamente... La falla en la credibilidad de esta institución es grave. Exacto. Sí, mira, esto es exactamente lo que te decía. Estos son termómetros para saber dónde está enfermo o dónde hay que sanar al país. Y dónde las determinadas carteras también ponen las políticas públicas. Exacto. Exacto, porque al final del día tú tienes que administrar recursos en función de necesidades múltiples. Y estos son parámetros objetivos que tú necesitas solucionar y parámetros objetivos para que tú cuando entregas al gobierno dices, mire, yo erradiqué los campamentos que eran 120.000 personas y lo bajamos a 40.000 personas. Por lo tanto, aquí está y aquí está censado, ¿de acuerdo? Pero ahora, sí, mira, erradiqué un porcentaje de personas y el resto ahí está. Esto afecta también las políticas públicas, las eventuales políticas públicas del nuevo presidente de la República. Pero te atañe directamente a ti. Y a muchos más. Sí. Porque también lo que uno quiere como presidente de la República es que te puedan monitorear también. ¿De acuerdo? Porque uno, como presidente de la República, tenés mucho poder. Claro. Pero eso es malo. Porque tú necesitas que otros agentes que tengan acceso a esta misma información. Al dato duro. Al dato duro. Y que te saquen a la pizarra para que haya una contraparte. El problema que tenemos, que si sale la Concerta o sale la Alianza, no vaya a tener contraparte. Y lo que nosotros necesitamos es una contraparte. Un dato. Por ejemplo, la estadística de desempleo, que la hace el INE. Pero ¿sabéis que también la hace? Que la Universidad de Chile. Ya. Entonces la Universidad de Chile le dice, pero la Universidad de Chile solo lo hace en el Gran Santiago. Perfecto. Con David Bravo, un cabro atómico. Capísimo. Capísimo. A él lo debería invitar. David Bravo se pasó. Lo dejamos anotadito. Camina sobre el agua. Sí. ¿Ya? No, en serio, en estadística es un tipo extraordinario. Bueno, entonces tú cuando sale la encuesta de desempleo, al tiro tú decís, a ver, ¿y cómo está Santiago? ¿Te das cuenta? El punto está que el costo de tener toda esta estadística es tan alto que no podéis tener siempre la contraparte. Ya. Por lo tanto, la credibilidad de esto tiene que ser fuerte. Y ahora no lo tiene. Está mermada. Está mermada. Entonces, la sensación de cuando tú vas al IPC que te dice el gobierno, o el Estado en este caso, de un 3%, y tú decís, yo no le creo.
empezáis con el tejo pasado. Y si todos empezamos con el tejo pasado, ¿a quién le creéis? ¿Te das cuenta? A nombre de este equipo, a nombre de los miles de adherentes en las redes sociales, te agradezco esta explicación. No te vayáis todavía. No, ¿te puedo pedir un favor? ¿Qué? Si me invitan la próxima semana, voy a hablar de algo muy grave. ¿Qué? Que Sokimich está inscribiendo a nombre suyo pertenencia de litio en el Cerrado de Atacama. Sokimich, que tuvo en la polémica hace poquito tiempo atrás. ¿Y quién está fallando ahí? Corfo. Pero no Corfo de ahora, sino que también Corfo desde el 2004. Y eso es sumamente importante porque los recursos naturales son tuyos, son míos, son suyos, de tus nietos, de mis nietos y de todos nosotros. Y por lo tanto, vamos, si tú me invitáis, yo les voy a contar lo que está pasando con el litio en Chile, porque hay algunos que andan gritando que no se licite el litio, pero ya lo están adjudicando. Estás invitado desde ya. ¿Sabes dónde más estás invitado, Franco? Mira aquí, mira esta cámara. Al Foco y Leña. Hoy día le damos la bienvenida a nuestro restaurante Foco y Leña, que está ubicado en Termi Internacional. Para Termi, este fin de semana tiene una espectacular producción con música en vivo, Franco, para celebrar un verdadero Día de la Madre, donde podrán disfrutar de la mejor carne a la espada, tenedor libre y comida brasileña. ¿Sabes dónde puedes averiguar todo? En www.focoelena.cl o bien llamar al 846-6428. ¿Te cuento algo? Dígame. Yo fui ahí. ¿Fuiste? En el verano fui con mis mellizos, fui con la Maru. Te atendieron perfecto. Espectacular. Y de hecho vamos a hacer una ahí, estamos hablando recién con Joao, para ver si hacemos una cena grande ahí, ya, para apoyar la campaña. Sí, para apoyar la campaña. Me gustó la idea. Se viene Así Somos. Salfate nos va a revelar cómo los gobiernos han empezado a reconocer el contacto permanente con extraterrestres. Eso justamente ahora. Franco Parisi, un capo, un profesor de maravilla, nos explica todo, pero explicación para que lo entendamos todos. Se viene Así Somos. Gracias, mañana a las 20. Información en parisi2014.cl y en facebook.com/parisi2014. Te esperamos.